todos. Realmente el honor es mío poder estar aquí con ustedes. De hecho, es primera vez que vengo al Congreso Nacional de Oncología. Agradezco la invitación al comité organizador, especialmente al doctor Oscar. Y bueno, estamos acá para hablar de un tema muy importante que, como ya mencionó Sergio, pues todos lo conocen, ¿verdad? No vamos a decirte que lo estamos ahorita sacando pues al top. Sin embargo, es importante empezar pues a conocerlo un poquito más a profundidad, ¿ok? Entonces, dándole un giro al programa que se ha venido desarrollando, vamos a hablar ahora de lo que es la citometría de flujo para pacientes con leucemia linfoblástica aguda y dónde estamos ahora. ¿Ok? Todos conocemos la definición de leucemia linfoblástica aguda, sin embargo, acá es importante mencionar que dentro de su definición es muy importante conocer que estamos hablando de una expansión clonal que puede ocurrir en distintos estadios de maduración del proceso de diferenciación linfoide, y eso específicamente es la base para determinar las características inmunofenotípicas de los pacientes. En ese caso, también tenemos que recordar que esta expansión logarítmica generalmente, cuando ya el paciente se está realizando su diagnóstico, ya lo tenemos con una carga tumoral alrededor de 1 por 10 a la 12, y estamos hablando de 1 kilo de células leucémicas de una estirpe específica. Y aquí precisamente es donde viene el meollo del asunto. Una estirpe específica que nos permita un diagnóstico certero y una mayor precisión para poder dar las herramientas para que se estandarice y se clasifique al paciente y poder elegir la terapéutica más conveniente. Entonces, considerando que el enfoque actual de lo que es la última revisión de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al diagnóstico preciso e integral de las leucemias linfoblásticas, seguimos tomando en cuenta pues la clasificación morfológica de FAB, que realmente no sustituye obviamente la precisión que da la citometría de flujo, pero son complementarias. La citometría de flujo es la metodología por la cual nos permite establecer el linaje o estirpe a través del inmunofenotipo, el índice de DNA y obviamente lo que más está en boga actual, que es la enfermedad mínima residual. Esta integración diagnóstica con citogenética permite el realce de lo que es la citogenética convencional en cuanto a lo que es el cariotipo y también la citogenética molecular en cuanto a lo que es el FISH. Sin embargo, la biología molecular pues tiene un desarrollo tecnológico de vanguardia en el cual desde la determinación de la RT-PCR hasta los estudios genómicos de secuenciación, ya sea el genoma completo o la secuenciación del RNA. Factores pronósticos clásicos, que obviamente ya ustedes los conocen como expertos que son. Sin embargo, acá tenemos ya el punto clave de la mayoría de los grupos de estudio, que es la enfermedad mínima residual, la cual pues a veces podemos tomarla como muy a detalle, pero como ya lo menciona Sergio, pues lo define ustedes para tomar decisiones muy críticas sobre cómo manejar a su paciente. Por lo tanto, es importante conocer un poco más a profundidad lo que respecta a la citometría de flujo. En cuanto a los factores citogenéticos, pues realmente no podemos dejar de lado de que ya se conocen muy bien todos los puntos que se pueden considerar de mal pronóstico. Sin embargo, los puntos críticos que se deben de determinar con la enfermedad mínima residual son también complementarios y nos van a ayudar a dar mejor pronóstico a nuestros pacientes. Entonces, ya enfocándonos en la citometría de flujo, sabemos que es una técnica analítica que permite realizar la medición simultánea de múltiples características físicas y químicas de las células. Fundamentalmente se basa en 4 aspectos que, como saben, evolución de los sistemas informáticos de análisis y el continuo desarrollo de nuevos fluorocromos y citómetros de flujo.
El inmunofenotipo principalmente, su principio está basado en las características inmunofenotípicas distintivas de las células leucémicas, expresando, como ustedes saben, un patrón particular que permite distinguirlas de las células hematopoyéticas normales. Sin embargo, pues ya en la práctica esto, como ustedes saben, es un poquito más complejo. El grado de diferenciación de los linfoblastos del linaje B tiene obviamente una correlación clínica genética y en el estado más temprano de precursor, los blastos típicamente van a expresar CD19, CD79A y TDT nuclear. Podríamos tener un estado intermedio, que es lo que consideramos CD10 positivo, y estos dos estadios representan la mayoría de los casos de leucemia linfoblástica en la niñez. Entonces, la clasificación MIC, morfológica, inmunofenotípica y citogenética, reconoce 4 subgrupos de inmunitarias de leucemia linfoblástica B y 2 subgrupos de leucemia linfoblástica T. Sin embargo, actualmente, en cuanto a lo que es la clasificación de la OMS, no determina o no impacta para lo que es la clasificación de riesgo para la determinación del protocolo a seguir. ¿Qué información sobre una célula puede darnos el citómetro? ¿Sí? Ya ustedes han oído mencionar que establecemos el tamaño celular a través de la dispersión frontal, la granularidad o complejidad a través de la dispersión lateral y las intensidades relativas de la emisión de fluorescencia de acuerdo a la capacidad o qué tan actualizado esté el citómetro. ¿Cómo detecta el citómetro de flujo las características de la célula? Pues a través de la interacción entre células y un rayo láser, pero este punto es muy importante, haciéndolas pasar de una a una, ¿sí? Estamos hablando de millones de células, pero la capacidad del citómetro y el control de calidad debe de ser muy específico para determinar y aprobar solo las células que hayan pasado en singletes. En cuanto a esto, ¿cómo funciona un citómetro de flujo? Bueno, se basa en sistema de fluidos que permite transportar las muestras hacia el haz de luz láser sin alterar sus características físico-químicas, en un sistema óptico que ilumina las partículas de la muestra y obtiene señales de luz en los filtros, y obviamente un sistema electrónico que convierte la señal de luz en señal electrónica. Entonces, los fluorocromos son moléculas químicas que absorben esta luz a una determinada longitud de onda y emiten otra diferente, es decir, logran como proyectarla. Se caracterizan por sus espectros de excitación y de emisión, por lo que su uso está condicionado por el tipo de láser del que se disponga el citómetro. De esta manera, podemos ver que actualmente los citómetros, para alcanzar la mayor precisión, sobre todo para la enfermedad mínima residual, deben por lo menos contar con 3 láseres, ¿sí?, para que nos permita alcanzar de 10 a 14 fluorescencias. En cuanto a lo que es la etapa del tratamiento de leucemia linfoblástica aguda, que es ampliamente conocida por ustedes, vamos a enfocarnos en lo que es la terapia de inducción, donde el objetivo es lograr la remisión completa en más del 99% de células leucémicas en las primeras 4 a 6 semanas. Y para esto, pues la respuesta temprana se correlaciona con un pronóstico favorable, ¿sí? Y entonces aquí empezamos a ver de que ya estamos hablando de logaritmos, ¿verdad?, los cuales son muy precisos y no es fácil tener la capacidad de precisión y exactitud porque depende de muchos factores. ¿Okay? En la detección de la enfermedad mínima residual podemos tener varias técnicas, como ustedes lo saben muy bien, desde la citometría de flujo, que nos permite un logaritmo de 10 a la menos 4, la PCR desde transcritos de fusión o los rearreglos de inmunoglobulinas, que nos permite un logaritmo de 10 a la menos 5,
o la secuenciación masiva de nueva generación con un logaritmo aún mayor, ¿sí? La sensibilidad de estos métodos se ha calculado mediante estudios de dilución de las células leucémicas en médulas normales y se ha podido definir que la sensibilidad de la citometría de flujo para reconocer las células malignas es equivalente a un blasto por cada 10.000 células normales. Entonces, en una reciente revisión realizada pues, por el Grupo MAS, se determina, y esto es muy importante para los clínicos, que no es una receta de cocina. Obviamente, cada grupo colaborativo ha presentado su experiencia de muchos años y han ido realizando o documentando cuáles han sido los puntos críticos para toma de decisiones. Y ustedes podrán ver, por ejemplo, que tenemos el grupo europeo con el grupo italiano y el BFM, en el cual en el ALL 2009 se establecieron 3 puntos de corte al día 15, al día 33 y al día 78. Sin embargo, en cuanto a lo que es el Instituto Dana-Farber con el Hospital Infantil de Boston, se estableció al día 32. El UK está con 2 puntos de corte al día 29 y a la semana 14 y así pues respectivamente cada uno de los grupos ya tienen sus publicaciones. Entonces ustedes dirán, ¿cuándo tomamos la enfermedad mínima residual? Es muy importante saber y ubicar en qué protocolo o en qué grupo terapéutico estamos nosotros ubicados. Entonces, de toda la evolución, actualmente St. Jude con el total 17, pues ustedes podrán ver que sigue considerando pues, la enfermedad mínima residual por citometría de flujo en 3 puntos de corte, aún durante la inducción. Sin embargo, pues también ya considera la secuenciación masiva y el manejo con inmunoterapia, de acuerdo a las decisiones que se tomen con estos puntos de corte. El monitoreo de la enfermedad mínima residual pues se tiene que definir por las propiedades que debe reunir la técnica. Acuérdense que es operador dependiente, ¿sí? Y estas propiedades son la especificidad, la especificidad, es decir, la capacidad de distinguir las células malignas de las normales, evitando falsos positivos o negativos. La sensibilidad, que se refiere al límite de detección, que está muy bien especificado, ¿verdad?, para la leucemia linfoblástica. Y la reproducibilidad de los datos, la facilidad de estandarización entre diferentes laboratorios, obviamente lo que más nos interesa, la correlación clínica, y también es importante decir que tiene que ser costeable. Ventajas, pues puede ser rápida. En caso necesario, los resultados pueden salir el mismo día. Sensible, como ya lo platicamos, hasta 10 elevado a la menos 4. Específica, que es lo que nos permite pues, las características inmunofenotípicas. Y es una prueba cuantitativa que va a depender pues, de las características. Pero tiene desventajas. Dentro de ellas, pues requiere personal experto y es a criterio del operador. La enfermedad mínima residual requiere estandarización precisa y como ya ustedes lo oyeron, pues también se ve afectados sus resultados por las hematogonias. Acá, a manera de ejemplo, les muestro que cuando no se realiza un adecuado mantenimiento y calibración del equipo, pues desde allí todos los resultados van a estar mal, ¿sí? Acá en esta pantalla ustedes pueden ver cómo se traslapan estos picos de fluorescencia que si se realizan los procedimientos de citometría de flujo sin corregir esto, pues todos van a salir así como mezclados, como borrados, como manchados. Entonces, ¿dónde vamos a definir el punto de corte de cuáles eran hematogonias y cuáles eran blastos, cuáles eran células normales? Es necesario que el laboratorio, pues dentro de sus buenas prácticas, sea muy estricto desde el mantenimiento diario del equipo y lo que es la compensación. Y ustedes acá pueden notar qué diferente se ve una compensación correcta de una alteración de lo que es la fluorescencia. Y bueno, lo que queremos, y por eso es muy importante que ustedes
pida en las gráficas cuando se les realiza un informe de citometría de flujo. Lo que queremos es determinar adecuadamente las ventanas, ¿verdad?, de células para poder definir realmente que sí están bien clasificadas. Y cuando hablamos del control de calidad, es importante saber que el equipo corre a alta velocidad y dentro de esas algunas veces puede pasar lo que llamamos dobletes, ¿sí? Esos dobletes pueden alterar nuestros resultados porque por lógica incrementan o duplican la fluorescencia porque están pasando dos perlas al mismo tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto eso nos va a dar resultados equivocados. Es importante desde el análisis que el operador del citómetro pueda hacer un adecuado control de calidad y eliminar los dobletes y en su análisis incluir únicamente los que pasan el control de calidad, que como les mencioné es una célula a la vez. Entonces, ya obviamente la literatura, hay múltiples estudios que validan la relevancia de la enfermedad mínima residual para tomar decisiones, pero en este estudio del doctor Puy, que fue publicado en febrero del 2017, donde se evaluaron 488 pacientes a los cuales se les hizo la medición de la enfermedad mínima residual al día 19 y con esto se tomaron decisiones. Dentro de sus conclusiones está que los pacientes de riesgo estándar que al día 19 tuvieron enfermedad mínima residual positiva fueron también pues, detectables al día 46. Y sin embargo, los pacientes con enfermedad mínima residual negativa al día 19 tuvieron un riesgo particularmente bajo de recaída de 1.9% a 3.8%. Sin embargo, en sus conclusiones recomienda que los pacientes con características favorables y enfermedad mínima indetectable, después de 2 semanas de terapia de inducción de remisión, ya puedan ser considerados para la descentrificación. ¿Ok? Pero obviamente todo esto tiene que ser establecido a partir del protocolo, ¿sí? Si no definimos qué protocolo se va a utilizar y poderlo analizar de acuerdo a los resultados, pues tampoco se puede cambiar y decidir de manera individual. La enfermedad mínima residual, su objetivo principal es evaluar la respuesta al tratamiento. Actualmente es el factor pronóstico más importante e independiente para la detección de las recaídas tempranas y obviamente es una gran herramienta que nos puede ayudar para la clasificación de riesgo y asignación de tratamiento. Sin embargo, ¿en qué momento es útil realizarla? Y volvemos a lo mismo, tenemos que definir cuál es nuestro protocolo. No podemos estar cambiando o decidiendo o como que yo lo veo pálido y creo que no vaya a ser y le tomo la enfermedad mínima residual. A veces eso nos va a llevar a más confusiones, independientemente de la crisis, ¿sí? De cómo van a interpretar un resultado cuando ya lo tomaron. Por eso lo primero que tienen que definir es cuál es el protocolo y el punto de corte de ese protocolo. Sin embargo, pues cada vez existe mayor consenso y hay recomendaciones donde dice que sería deseable que se tomara obviamente al final de la inducción, al final de la consolidación, al año de tratamiento y pues al finalizar. Sin embargo, es muy importante que ustedes consideren que teniendo ese resultado, pues tienen que tomar decisiones. Y bueno, les presento la experiencia del Hospital Infantil Teletón en cuanto a la validación. Obviamente el Hospital Infantil Teletón está por cumplir 5 años desde su inauguración y está enfocado únicamente al tratamiento de los niños con cáncer. En este estudio de los pacientes de la doctora Pilar Cubrías, aquí presente, se hizo una validación con el Instituto Dana-Farber y el Hospital Infantil de Boston, en el cual durante un año aproximadamente se incluyeron 16 pacientes en el periodo de diciembre del 2015 a marzo del 2017. Se hizo una validación a un ciego que éramos nosotros, porque los estudios se procesaron en el hito y a la vez se enviaron al hospital de Boston. No se recibieron los resultados de inmediato, siempre fue el hito el que primero emitió los resultados y ya posteriormente se analizaron y se compararon con los proporcionados por el Departamento de Citometría de Boston. En estos resultados pudimos encontrar
que el inmunofenotipo al diagnóstico realizado en el hito tenía un 96% de concordancia con respecto a lo reportado por el Hospital de Boston, y la enfermedad mínima residual, que en ese momento ya teníamos casi 2 años de estarla realizando, pues mejoró la precisión después del análisis comparativo y los cambios que en ese momento se nos sugirieron, incrementando del 60 al 80% posterior a la estandarización. Entonces, las conclusiones de este trabajo fueron que la implementación correcta de la enfermedad mínima residual por citometría de flujo requiere el uso de procedimientos estandarizados, así como controles de calidad internos, que ahorita les voy a mencionar un poco, y externos para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados. Entonces, ¿a qué nos referimos con control de calidad interno? Además del mantenimiento del equipo que corresponde, que les acabo de mencionar sobre la compensación, pues es importante tener lo que son los controles de isotipo. ¿Qué hacen los controles de isotipo? Confirman la especificidad de la unión del anticuerpo de interés y nos ayudan a que ninguna proteína que no esté presente en la célula diana pueda ser confundida y tomada en cuenta para el análisis. Descarta la unión del anticuerpo FC u otras alteraciones inespecíficas del anticuerpo con proteínas intracelulares o proteínas citoplasmáticas, porque esto podría ocasionar un falso positivo. Y son también denominados marcajes de superficie, porque los controles de isotipo sirven para optimizar el protocolo de tinción de superficie celular y ayudan a evaluar el nivel del marcaje de fondo inherente en los ensayos de unión. Este es el panel de control de isotipo que tenemos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Obviamente, esto incrementa el costo de elaboración de la prueba, pero realmente pues favorece la precisión y la confiabilidad de los resultados. Y otro control de calidad interno que se incluyó es determinar correctamente la viabilidad celular. ¿Esto por qué? Sabemos que las células, cuando están ya destruidas, producen o presentan poros en la membrana que permiten el ingreso de los colorantes que se utilizan pues para este procedimiento, se unen al DNA y esto nos puede dar un falso positivo. Se nos recomendó y se implementó que usáramos un marcador de células intranucleares, que en este caso es el Cyto13, y este es un colorante de fluorescente para ácidos nucleicos, y esto nos da una mayor precisión de que las células que estamos analizando realmente son las viables, porque si nosotros tenemos mucho debris o mucha muerte celular, acuérdense que este es un análisis cuantitativo y nos puede afectar el resultado. Las famosas hematogonias, ¿verdad? Las hematogonias, como ustedes saben, son precursores de linfocitos B normales y se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de las muestras de médula analizadas, porque obviamente si no, no habría una hematopoiesis pues, de recuperación normal. Sin embargo, pueden ser particularmente prominentes en ciertas etapas de regeneración, por ejemplo, después de la quimio, después de un trasplante de médula ósea o en algunos padecimientos benignos o autoinmunes en la infancia. Aquí pueden ver una descripción donde una laminilla que tiene un incremento de hematogonias, por ejemplo, en un paciente de una púrpura, trombocitopénica autoinmune, y cierta similitud con lo que se ve pues, en un paciente con leucemia. Sin embargo, la definición de hematogonias no necesariamente se va a hacer, ni esperamos que la sensibilidad precisa sea por morfología, sino que también la vamos a realizar a través de la citometría de flujo. Para esto existen paneles que se deben estandarizar, en el cual tenemos que tener claro que son difíciles pues, de diferenciar, porque también pueden llegar a expresar marcadores que presentan los blastos, ¿sí? CD10 positivo, TDT positivo, y es importante que el citómetro de flujo
sea muy preciso y de una tecnología actualizada. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos centros, ya sea públicos o privados, posiblemente haya citómetro, pero probablemente todavía es un citómetro de 2 láser que se escala solo a 4 fluorescencias y en el mejor de los casos a 8 fluorescencias. Pero si nosotros queremos hacer una adecuada precisión de enfermedad mínima residual, lo que se recomienda actualmente es por lo menos 10 fluorescencias y para eso necesitamos 3 láser. Hay diferentes paneles que se deben de estandarizar para encontrar el mejor resultado, pero por ejemplo aquí les muestro que podríamos tener marcadores pues, que pueden ser frecuentes, sin embargo tenemos que definir marcadores de inmadurez que nos pueden ayudar a diferenciar las hematogonias, como por ejemplo el CD81 que nos ayuda a hacer como el filtro para definir que sí realmente se trata de hematogonias. Pero más que el marcaje de los anticuerpos, es muy importante tener el inmunofenotipo al diagnóstico. Si nosotros conocemos los marcadores presentados al diagnóstico cuando había más carga tumoral, esto nos va a permitir identificar a nivel de las ventanas dónde es que se están expresando los blastos. La técnica de medición de hematogonias que busca capacidad de discriminar entre células normales y malignas, cuantificación clara y precisa de la enfermedad mínima residual, persistencia de los antígenos tumorales en las células, si es que existen, pues poderlos identificar. Sin embargo, recordemos que las células tumorales son muy inestables y muchos de estos antígenos presentes al momento del diagnóstico ya no van a estar al momento del seguimiento. Sin embargo, si tenemos la huella previa al diagnóstico o una enfermedad mínima residual cuando todavía hay muchos blastos, o sea, al día 8, al día 15, nosotros podemos tener las gráficas y las plantillas previas para identificar la zona de blastos. La reproducibilidad de la técnica en el mismo laboratorio y entre laboratorios puede permitir la realización de grandes estudios multicéntricos, puede ser una ejecución de una técnica muy rápida, pero pues también hay que tener en cuenta el costo. Y los paneles, como les mencionaba, estos anticuerpos se deben seleccionar en base a una exhaustiva búsqueda, tratando de obtener el mejor desempeño de las combinaciones de colores, así como de los fluorocromos. Al diseñar los paneles, se busca alcanzar diferentes objetivos que pueden incluir el linaje de las células de interés, por supuesto, el estado de maduración, la clonalidad, si es que aún existe, porque esperamos todos que siempre salga negativa, el subtipo específico de la alteración hematopoyética y el estado de los elementos normales. ¿Sigue siendo importante el análisis morfológico? Sí, sí sigue siendo, porque esto nos ayuda a aproximarnos al diagnóstico y a orientar la marcación con los diagnósticos probables. Generar pequeños paneles nos puede ayudar a reconocer determinadas características que presentan la población de estudio. Y ahora ya entrando en la parte de la precisión, les decía que si nosotros tenemos el inmunofenotipo al diagnóstico, sabemos precisamente la imagen y las gráficas que presentaba el paciente y cuál es la zona de blastos. Obviamente, a mayor cantidad de blastos, si lo vamos siguiendo en su desarrollo, podemos ver cómo van disminuyendo, obviamente si no es refractario, pues al tratamiento. Y acá surge otro concepto, ¿sí?, que es la enfermedad mínima residual light, que realmente va a depender del protocolo, si con la mínima residual light ya se toman decisiones o no, pero para la parte del laboratorio, tener una enfermedad mínima residual light, que sabemos que probablemente todavía va a haber abundantes blastos porque se toma al día 5 o al día 8 o al día 15, nos sirve de gran importancia para trazar los puntos, de tiempo sin hematogonias, porque recuerden que cuando la médula ósea está infiltrada, pues obviamente no tiene hematogonias, no tiene células sanas, solo tiene pues la clonalidad de las células malignas y nos ayuda a reconocer que cualquier población positiva en esos puntos de tiempo, pues realmente podrían llegar a ser blastos leucémicos. Y el concepto de enfermedad mínima residual full es en una etapa un poco más avanzada de la inducción o al final de la inducción
o ya en la fase de consolidación, en la cual nosotros sabemos que la médula, y esperamos obviamente que ya esté en recuperación, ¿sí? Entonces, el estudio de la enfermedad mínima residual full busca establecer la presencia de células neoplásicas sobre un fondo de células normales y la técnica debe ser altamente sensible y específica. Una de las necesidades de este estudio es establecer características fenotípicas al momento del diagnóstico para hacer seguimiento a dichas características. Otro punto importante aquí del control de calidad son los eventos que permiten pues dar una mejor interpretación. Es decir, si nuestro paciente está todavía en el nadir, está muy pancitopénico, pues obviamente no vamos a alcanzar los 500,000 eventos. ¿Se puede realizar? Sí se puede realizar. El citómetro tiene una sensibilidad hasta de 20,000 o 10,000 células, pero acuérdense que es una prueba cuantitativa y que tiene un análisis estadístico y se puede ver alterada si no pasamos un adecuado conteo de células. Y ya para finalizar, tenemos que hablar mucho de lo que es el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Como cualquier prueba de laboratorio, es muy importante determinar que no solo es la muestra que analizamos, sino que desde el momento que deciden tomarlo como clínicos y que estén conscientes de que pues con un resultado tienen que tomar una decisión. Segundo, que el paciente esté en las condiciones óptimas, por lo que les acabo de mencionar, con respecto a la pancitopenia o a la neutropenia o la toxicidad, y que pues la parte de la de calidad de lo que llamamos la fase preanalítica pues sigue siendo de gran relevancia, ¿sí? Si la muestra no corresponde al paciente, si la muestra no viene bien etiquetada o no cumple el volumen necesario, acuérdense que no es un estudio confiable, ¿sí? Pues desde ahí pueden tener algún sesgo o alguna posibilidad de error. Obviamente los instrumentos de medición, es decir, los equipos, deben de estar en condiciones óptimas a través de sistemas de aseguramiento de calidad, es decir, controles preventivos y en caso necesario, pues sus controles correctivos. Y se hace fundamental el manejo adecuado de muestras desde su toma hasta que son analizadas por los equipos. La toma de muestra, pues obviamente es muy frágil, ¿sí? Y tiene que cuidarse mucho que se conserve la temperatura adecuada. Obviamente que no se vaya a derramar, que no se vaya a coagular, que no venga embolizada. Y si estamos hablando de que se están haciendo grupos colaborativos en los cuales esperamos muestras de diferentes instituciones y diferentes áreas del país, pues este es un punto crítico, ¿sí? Porque si ya la fase analítica es complicada y la fase posanalítica en la interpretación también requiere mucha expertise, pues sí le pido a todos que consideremos también la importancia de la fase preanalítica, que está en nuestra zona de control. Se deben generar protocolos de manejo de muestras que sean distribuidas desde la toma hasta los sitios de procesamiento, considerar los tiempos de entrega. Pero, sin embargo, a veces las distancias no es lo más difícil, ¿sí? Sino que elijamos adecuadamente la paquetería o la empresa de envío y que sí esté acostumbrados al manejo de muestras biológicas, que sí le den la relevancia y que tengan control de calidad para las temperaturas y el traslado y que, pues, obviamente se nos retroalimente sobre la calidad en que se reciben esas muestras. Y para concluir, pues un agradecimiento muy especial para todo mi equipo de laboratorio, principalmente al doctor Sergio Garay, que es el experto especialista en citometría de flujo, a todos los químicos que están en el laboratorio de hematología, coagulación y al equipo de genética molecular del ITO. Muchísimas gracias.